Entonces, cogeremos a nivel central ese concepto, el del habeas corpus, e iremos poniendo información interesante alrededor de ese concepto. Pero eso no va a ser el esquema en sí, eso va a ser como un mapa mental que nos sirve para situarnos. Y a raíz de ese va a nacer el esquema en sí, que no vamos a desarrollar todo este contenido. Un esquema que desarrolle todo el contenido no es un esquema y no está bien hecho. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Os recuerdo, soy Antonio Ferre, soy el creador de IDEBO y en este vídeo es el inicio de una serie de vídeos en los que os voy a enseñar a cómo hacer un esquema de forma correcta, de forma óptima y de forma bonita. Os va a servir muchísimo y espero que os guste. En primer lugar, vamos a hacer este pequeño vídeo orientado a un primer punto que creo que se debe de tener muy en cuenta, y es que cuando nos ponemos ante un texto y vamos a hacer un esquema, creemos todos que sabemos hacer esquemas, cuando realmente no se sabe, cuando realmente hay que seguir unos pasos que no se tienen en cuenta y que yo os voy a intentar transmitir para que los hagáis siempre que estudiéis, ¿de acuerdo? En primer punto, vamos a aprender a leer de una forma óptima, a analizar el texto y a sacar unas primeras ideas muy rápidas, ¿vale? Por eso digo que hay que leer de forma inteligente, una primera lectura, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar un esquema en directo. Os voy a hacer de un concepto, os voy a desarrollar todo el esquema que nos plantee esa información para que vosotros podáis coger vuestro texto y podáis incluso hacer el esquema de vuestra información. Entonces os recomiendo que vayáis tomando nota, que vayáis aprendiendo muchísimo de lo que voy diciendo. En primer lugar, quiero que, todo esto, lógicamente, yo soy experto a nivel jurídico, soy experto en derecho y voy a desarrollar un artículo relacionado con esta temática, en concreto el concepto de habeas corpus, ¿vale? Que se recoge en la Constitución española en el 17.4, en el artículo 17.4, y luego se desarrolla por una ley orgánica. Vale, no vamos a desarrollar el concepto ni os voy a explicar de qué va el concepto, aunque hablemos de él, pero sí que para poder hacer bien el esquema y que vosotros veáis que queda bonito y que, a mí me sea más sencillo poder transmitiros esa información, prefiero coger un concepto de mi materia con la que mejor o más cómodo me siento y poder desarrollarlo, ¿vale? Y que vosotros podáis aprender y nutriros de toda mi formación y experiencia. Entonces, aquí veis en primer lugar cómo yo he planteado de una forma inicial, de una forma gráfica, lo que va a ir el concepto y cómo vamos a ir desarrollándolo. Esto lo dejamos aquí porque no lo vamos a tratar ahora mismo, no lo vamos a tocar, nos vamos a ir al texto en sí. Yo he cogido un texto de una web, que vais a tener la referencia también en la información, que no me importan tanto el texto, yo me he asegurado de que es correcto el texto a nivel estructural. Me da igual que yo lo hubiera planteado de otra forma, pero me da igual, porque lo que quiero es coger un texto que yo no he tocado en sí, aunque el concepto sí que lo controlo, pero quiero coger un texto e ir analizándolo con vosotros, tanto cómo lo voy a analizar en primer lugar, en un primer vistazo de esta primera clase, lo que vamos a ver, que va a ser un análisis muy rápido del texto, y luego vamos a subrayarlo, vamos a trabajarlo antes de coger y empezar a esquematizar. Vamos a hacer incluso un par de formatos de esquemas que nos van a ayudar a este contenido controlarlo súper bien. En esta primera clase lo que os quería transmitir es que debemos leer bien, debemos leer de forma inteligente. Me diréis, Antonio, ¿eso de leer de forma inteligente a qué te refieres? Me refiero sobre todo a que no cojáis y un texto lo leáis de principio a fin, en primer lugar. Yo lo que recomiendo es que vayamos reconociendo el texto. Es como reconociendo el terreno. Vamos conociendo cómo está estructurado, cómo se plantea y demás. Yo sé que estamos hablando de un concepto que yo controlo, pero vamos a imaginar que no lo hemos visto nunca y vamos a empezar a ver el contenido. Vamos a verlo muy rápido, ¿vale? En primer lugar, vemos que tiene unas 5 páginas de extensión. Podemos
Yo he utilizado aquí el Google Drive, ¿vale? En este caso, en un procesador de texto a nivel online, pero me da igual, podéis utilizar lo que queráis para trabajar vuestro texto, incluso vuestros apuntes hechos a mano. Aquí lo que se trata es coger esto y desmenuzarlo, trabajarlo y ponerlo en un esquema de forma bonita y que cuando vayamos a estudiar y cuando vayamos a transmitir esa información para un examen o para otras personas nos sea lo más sencillo posible. Entonces, bueno, cogiendo este texto, yo veo en primer lugar que nos va a definir un poquito qué es eso de habeas corpus. Vale, ya tengo una definición, que sé que este primer párrafo me va a ser de mucha utilidad y me va a hacer una referencia incluso a un artículo donde se desarrolla ese concepto. Vale, pues yo sé que eso va a ser importante. Y luego veo una serie de títulos, vale, pues me leo esos títulos y sé ya en primer lugar de qué van a ir el contenido que me está desarrollando, pues sé que me va a decir qué es el habeas corpus y cómo va a proteger la libertad de la persona, ¿vale? ¿Qué es y cuál es el procedimiento de habeas corpus? Es decir, ya sé que va a proteger de alguna forma los derechos de la persona, sé que va a haber como un procedimiento judicial que va a proteger a la persona, es decir, ya sé más o menos de qué está yendo la cosa. Sí, sé que hay un juez de por medio, sé que hay un procedimiento, sé que se puede solicitar, como veis, quién puede solicitar el habeas corpus, es decir, ya me estoy haciendo una idea de qué va. Y eso es súper importante porque a nivel de concentración y a nivel de focalizar en lo que estamos leyendo, yo ya sé de qué me están hablando y sé de qué van los tiros, ¿no? Luego se trataría de irnos a cada uno de esos apartados y ver un poquito la estructura del contenido, pero no leer, ¿vale? No irnos al contenido en sí, sino que otra vez nos hace referencia a dónde viene recogido, si hay alguna definición, si hay alguna aclaración, si hay incluso alguna fecha, algún dato numérico, porque todo eso luego a la hora de subrayar va a ser interesante poder trabajarlo. Por eso siempre os digo que en un primer vistazo va a ser como muy rápido esta lectura de forma inteligente y luego vamos a tener que ir desmenuzando, vamos a tener que trabajarlo un poquito más, pero que va a ser también muy sencillo, más sencillo que leernos este texto 40 veces, no entenderlo, no saber memorizarlo, y con este método va a ser mucho más sencillo, más rápido para vosotros, se os va a quedar y bueno, va a ser súper efectivo y va a quedar mucho más bonito, que es importante. Bueno, ¿qué es y para qué sirve el procedimiento de habeas corpus? Nos lo define un poco, tal, y yo veo por aquí que hay una palabra que pone un párrafo que empieza por ejemplo, ¿vale? Pues ya sé que me va a hablar de un ejemplo, me va a poner un ejemplo de ese concepto. Yo ya decidiré si ese ejemplo me resulta interesante o no meterlo en mi esquema, porque a la hora de desarrollar el contenido en un esquema, es más o menos interesante meter un ejemplo, porque si es un ejemplo va a ser aclaratorio, que me va a servir para entender y a lo mejor después no me sirve para nada para repasar. Muchas veces cuando hacemos los esquemas, ya os he dicho, normalmente la gente se cree que sabe hacer esquemas, pero cuando se planta ante una información es complicado hacer un esquema de forma correcta. Para eso estoy, para enseñaros, y cuando cogemos un texto y ese texto directamente, para empezar, lo subrayamos todo, no destacamos nada, y ese texto no lo trabajamos y luego lo plasmamos, lo hacemos como una especie de separaciones y un par de flechas y tal. Eso no es un esquema, ¿vale? No es un esquema, aunque incluso quede bonito, no es un esquema. Tenemos que encontrar un equilibrio entre practicidad y entre diseño, y entre que quede bonito y en que quede práctico, ¿vale? Ya lo vamos a hablar todo, así que os va a servir muchísimo estos vídeos. Bien, y seguimos leyendo, vemos que hay listas, vemos que hay características, vemos que hay incluso gente que puede solicitar este procedimiento, es decir, vemos puntos que eso va a ser interesante, vemos incluso alguna negrita que va a poder servirnos. Bueno, pues ya nos hemos hecho una idea de qué va, ¿no? Este concepto. Esta primera lectura inteligente va a servirnos muchísimo de cara a poder desarrollar nuestro primer esquema, nuestro primer boceto incluso, que yo lo llamaría más bien como un mapa mental o una estructura del contenido. Yo siempre os digo que está bien salirnos de lo que es el concepto, de lo que es la teoría, verlo desde una perspectiva, yo me imagino, superior, y ver como una estructura,
¿vale? Y esa estructura me va a servir para luego saber dónde va toda la información. Entonces, cogeremos a nivel central ese concepto, el del habeas corpus, e iremos poniendo información interesante alrededor de ese concepto. Pero eso no va a ser el esquema en sí, eso va a ser como un mapa mental que nos sirve para situarnos. Y a raíz de ese va a nacer el esquema en sí, que no vamos a desarrollar todo este contenido. Un esquema que desarrolle todo el contenido no es un esquema y no está bien hecho. Puede ser incluso un resumen esquemático, pero que tampoco es esquema. Los esquemas normalmente van enfocados a esquematizar, a quitar el contenido que nos sirve, a quedarnos con lo realmente importante y luego poder repasar de una forma mucho más rápida ese contenido. Es decir, nos va a ayudar a memorizar en primer lugar y luego a repasar lo que ya sabemos. Entonces, nos vamos a quitar contenido que comúnmente llamamos como paja, contenido que no sirve, y nos vamos a quitar ejemplos, nos vamos a quitar lo que no sirva. Y de 5 páginas a lo mejor nos vamos a quedar en total, en cantidad de información, en una. Es decir, vamos a reducir normalmente. El trabajo que yo hago con los esquemas es reducir un 75% de la información. Entonces, fijaos si hay que quitar contenido. Os recomiendo seguir todas estas clases porque os va a servir muchísimo para poder llegar a hacer un esquema de calidad, ¿vale? Tanto de calidad a nivel formativo, a nivel didáctico, como incluso que quede bonito. Os voy a dar también las pautas para ello. Soy experto haciendo esquemas, es más, mis empresas están enfocadas a hacer esquemas, mis empresas de formación, en concreto una dedicada totalmente a hacer esquemas que se llama Opo Esquemas. Es más, su propio nombre lo indica. Por tanto, os puedo asegurar que soy experto y que vivo de hacer esto, y mi intención es transmitiros toda la formación que yo tengo, todo lo que sé de hacer esquemas, para que todos creemos una comunidad en la que se sepa realmente hacer esquemas, que lo que nos enseñan en las escuelas realmente en muchas ocasiones no sirve porque no está focalizado a analizar todo el contenido. De muchos profesores buenos que nos enseñan de pequeños, pero no sé por qué después no lo seguimos utilizando, y es uno de los recursos más útiles, tanto a nivel didáctico, a nivel formativo, a nivel incluso cuando desarrollamos una empresa. Las tácticas o las estrategias, todo incluso se puede hacer a través de esquemas. Por tanto, es una herramienta imprescindible para nuestra vida que no solemos utilizar y que no sabemos utilizar, y que, bueno, estoy para intentar transmitiros toda la formación que yo tengo y que podáis conseguir esto al igual que yo, ¿de acuerdo? Así que espero que dejéis algún comentario, que si os gusta, pues os suscribáis al canal, y que, como siempre, pues le deis a me gusta al vídeo si os ha servido, y que sigáis viendo el contenido de estos vídeos, que ya os adelanto que es muy, muy interesante y que os va a servir de mucho. Me despido, un saludo y hasta la próxima clase. Adiós.